La senadora colorada Blanca Ovelar reveló que su par Mirta Gusinski le ofreció dinero y la presidencia del Congreso para abandonar el grupo de los 15 disidentes. Volvemos con Waldir Domínguez para que nos amplíe en vivo esta información. Contigo, Waldir. Es así, Cintia, y por supuesto nosotros ya nos enteramos de esta situación también y nos acercamos hasta la senadora Blanca Ovelar, quien dio a conocer justamente esta situación ofrecida por su colega Mirta Gusinski a un medio de prensa escrita primeramente, y esta mañana antes de la sesión ordinaria de hoy nosotros nos acercamos a ella y consultamos cómo quedó esta situación y cómo se dio precisamente para que nos pueda dar algunos detalles también al respecto. Vamos a escuchar lo que mencionaba, quien adelanto ya que no quiso profundizar tanto sobre el tema, pero escuchemos lo que mencionaba al respecto. La denuncia, yo creo que de estos hechos hay que sacar lecciones. Sacudirnos de los atavismos que nos empujan hacia vicios y problemas en la política desde hace mucho. Hay que sacar lecciones. No sé todavía, no. Pero está más que comprobado que no se aprenden las lecciones, hay que denunciarse, ¿verdad? Y práctica, vamos a ver. Lo que usted Pero yo no quiero más hablar. No aprenden la lección. Del tema específico no voy a hablar más, pero sí de las implicancias éticas y a futuro de una cuestión como esa. Presidente Horacio Cartes cuando hacía el ofrecimiento. Del tema ya no voy a hablar. ¿Por qué no quiere hablar? Porque ya dije lo que tengo que decir. Es más, yo no quise que trascienda, pero mis compañeros contaron, entonces yo salí a ponerle nombre. ¿Le dolió o le sorprendió esta actitud? Ya dije todo lo que tenía que decir respecto al tema, por favor. Muy bien, ahí está lo que mencionaba entonces la senadora Blanca Ovelar. Y la otra parte, terminado en este caso la sesión, nos acercamos a la senadora Mirta Gusinski para saber si realmente reconoce esta, llamemos, denuncia que hizo la senadora Ovelar, y esto fue lo que mencionaba con respecto a ese supuesto ofrecimiento que le hizo a la colega. Nada, puedo decir que soy política. Somos los políticos, acostumbramos a tener ese tipo de conversaciones, de negociaciones, para tomar decisiones. A nadie extraña, es absolutamente conocido que mi colega quería ser hace mucho tiempo presidenta del Congreso. Ella estaba siempre manifestando eso, y en virtud de eso, y como estábamos buscando acuerdos, ¿verdad?, porque preferíamos atraer a colorados, entonces yo fui y le ofrecí que nosotros... ¿Un ofrecimiento directo? ¿Cómo? ¿Un ofrecimiento directo? Fue un ofrecimiento, no, como diciéndole, yo sé de tu interés, conozco tu interés, porque de hecho somos amigas. Y cuando tenemos conversaciones hablamos de muchos aspectos, no tocamos solamente eso. Hablamos de los hijos, hablamos de los nietos, hablamos de todo lo que pasamos como amas de casa, de todo lo que cuesta conjugarse. No fue el único el tema, por eso digo, también ella me tocó el tema de que, por ejemplo, su hijo, que trabaja en IPS, hacía 3 meses de que no estaba recibiendo su salario, y que eso es una presión. Le dije, pero Blanca, ¿por qué vas a decir que es una presión del gobierno? Si el director de IPS, el presidente de IPS, es hermano del candidato, le digo. Anda a decirle, denunciar, ¿por qué mi hijo no cobra? Y en esos términos, y amablemente estábamos hablando. Ahora, que ella haya decidido romper ciertos códigos, sinceramente, para mí es lamentable. Es decir, que se maneja entre políticos, se maneja entonces el ofrecimiento de plata para ocupar los cargos también. Yo no hablo de plata, yo me refiero a otros códigos, en el sentido de que ella haya divulgado que yo me fui a ofrecerle la presidencia. Muy bien, ahí está lo que mencionaba por su parte la parlamentaria, en este caso Mirta Gusinski. Sí. ¿Le ofreció no dinero Mirta Gusinski? Según el comentario de Blanca Ovelar, sí, le ofreció dinero. Ahora no se refirió del monto, pero sí le ofreció dinero y la titularidad de la presidencia del Senado. Ya, ella está muy cerca ahí en el Senado. Efectivamente, de hecho también consulté a la senadora, en este caso Gusinski, qué pasa si Blanca Ovelar denuncia ante la Fiscalía esto por intento de soborno, y decía que ella como figura pública se iba a estar presentando y lo iba a estar haciendo a través de un representante legal si eso ocurriese. Muchas gracias, Waldir, por este contacto. Gracias.